Compañeras y compañeros del Magisterio Distrital, mi nombre es William Javier Díaz Ramírez, directivo de la ADE, secretario de Asuntos Culturales, Deportivos y de Bienestar. Hoy estamos acá en la Plaza de Bolívar, acompañando y acompañamos la movilización, el paro de 24 horas declarado por la Junta Directiva de la ADE e impulsado por y aprobado también por la Asamblea de Delegados impulsados por todo el Magisterio Distrital. Planteamos para ustedes, maestros y maestras, una posición concreta y crítica con relación a este pliego de peticiones que se vino a radicar en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Nos movilizamos, estamos en el paro, respaldamos la lucha, una lucha contra el neoliberalismo y el fascismo que encarna en Bogotá Claudia López. Eso lo hacemos con gusto, con compromiso, de cara al magisterio y por razones múltiples, que hay que hacer la lucha y la movilización y el paro a Claudia López. No un paro de 24 horas solamente, también necesitamos un paro indefinido. Pero cosa muy distinta es lo que significa esta movilización en torno al pliego de peticiones. Y nosotros no podemos seguir tragando entero. El magisterio no tiene que tragar entero. Y el magisterio y nuestro sindicato, en el marco de la pluralidad, la diversidad y la democracia, debe entender que las voces críticas también tenemos derecho a existir. Que no es porque tengamos una voz crítica llamamos a la división, no. La voz crítica llama a la unidad, pero desde la perspectiva de la crítica, no tragando entero, no teniendo criterio, no teniendo posición. En ese sentido, compañeras y compañeros, nosotros como colectivo magisterial Tejer, como contratos dignos para docentes provisionales, como tendencia magisteriana anarquista Tema, como maestros en marcha, línea fundadora y todas las otras expresiones y las fuerzas que estamos en lucha sindical y que apoyan esta iniciativa de Tejer en la ADE, planteamos un no rotundo a la firma del pliego de peticiones que hoy se presentó. Por varias razones. La primera, porque el pasado y la pasada asamblea del 23 de febrero en la ADE Sur se impuso la votación favorable para aprobar un pliego que no estaba terminado, que no se sabía que iba a quedar y se firmó un cheque en blanco, se votó un cheque en blanco para que la mayoría de la Junta Directiva impusiera lo que normalmente impone, que son reivindicaciones muy superficiales, nada profundas, con cambio que no son reales para el magisterio. Que se diera nuevamente el escenario de reivindicar un pliego de peticiones que en más del 80%, el que se firmó en el 2020, no fue cumplido por la administración distrital. Que en ese cheque en blanco el interés que hay de fondo prácticamente es lavarle la imagen a Claudia López, que prácticamente tiene menos de un año. ¿A cuánto estamos? 8 o 9 meses. Estamos a 8 o 9 meses de que Claudia López se vaya del Palacio Liévano. ¿Por qué vamos a firmar un acuerdo? ¿Por qué vamos a firmar un pliego para negociar con ella si no logró demostrarle al Magisterio Distrital y al Magisterio Nacional que le cumpliera a los profesores en Bogotá? No lo demostró, mucho menos lo va a hacer en este año, pero sí le vamos a lavar la imagen. ¿Por qué no dejar de presentar el pliego y decirle claramente al Magisterio Distrital y a la ciudadanía que Claudia López se tiene que ir? Que Claudia López no le cumplió al magisterio, que Claudia López en su actitud neoliberal y neofascista no es una gobernadora que le convenga ni a la ciudad, muchísimo menos al país. En esa perspectiva, compañeras y compañeros, el pliego de peticiones también, el que se firmó, no recoge para nada lo que se propuso, por lo menos que nosotros propusimos desde el pasado 13 de febrero, en cartas, en documentos que le entregamos a la Junta Directiva y hemos socializado, y ustedes se los vamos a socializar nuevamente para que se den cuenta diferentes puntos que colocamos de reuniones, asambleas y diálogos con los maestros, donde recogimos las inquietudes de múltiples maestros en torno a las iniciativas que tenían para el pliego. Quienes redactaron el pliego, la mayoría de la Junta Directiva y quienes desde la minoría les apoyaron, no recogieron de manera integral lo que se propuso, pero además, en su afán de síntesis, tergiversaron, manipularon y dejaron en un escenario de múltiple ambigüedad, las solicitudes que tienen que ser claras, precisas, concretas en un pliego de peticiones. Tampoco reconocieron lo que nosotros les criticamos en el pliego pasado, que no se puede hacer un pliego para presentar reivindicaciones que ya están dentro de la norma, dentro de la ley. Hay otros mecanismos que se pueden utilizar para hacer cumplir lo que en la ley ya está establecido, no desgastar un pliego de peticiones. Otro elemento que les dijimos desde el pliego pasado, otro elemento clave, no se pueden tener ambigüedades, cosas poco claras en términos de la reivindicación y mucho menos en el plano de supuestos acuerdos. Esa situación no es válida, no es justa en términos de un pliego de peticiones y eso hay que tenerlo muy claro en términos de las reivindicaciones. También hay que decir
con claridad y con precisión que este pliego, de la mano del pliego de peticiones del Ejecutivo de FECODE, le miente al magisterio y no recoge en esencia lo que se está planteando. Porque en aras, repito, de la síntesis, se omiten muchas de las reivindicaciones y se dejan unos vacíos muy profundos para darle pie a la administración distrital de que haga lo que se le dé la gana con lo que hay que negociar y peor aún con lo que se puede acordar. Finalmente, compañeras y compañeros, nos declaramos en pie de lucha, nos declaramos en una crítica constante a la negociación, participaremos en la instalación de la mesa, participaremos en las mesas de negociaciones, pero además planteamos una posición crítica, una veeduría constante y un control político de lo que se negocie y tiene que ser de cara al magisterio y no de espaldas como normalmente se da. Por eso, compañeras y compañeros, seguimos en pie de lucha, hemos jurado vencer y venceremos, leales siempre, traidores nunca.